Al menos una barcaza nueva de generación eléctrica será contratada en el Ecuador para enfrentar la emergencia energética por el estiaje, según informó el Ministerio del Ramo. Ello mientras se prepara la conexión de la barcaza Powership, que ya está en el país. Al puerto de las Esclusas, en Guayaquil, será conectada la barcaza KPS de la compañía turca Powership el próximo lunes, según informó el ministro de Energía Antonio González. Así se pretende que 100 megavatios de electricidad se generen durante los siguientes 18 meses. El Ecuador ya está ingresando al periodo de estiaje o sequía, en el que se prevé que la generación hidroeléctrica disminuya por la falta de agua en las represas. Esto provocaría un déficit proyectado en 750 megavatios, por lo que se analizan más medidas a tomar. Dentro de esos 750 megavatios está dividido en dos partes, una parte es alquiler y una parte es compra. De la parte de alquiler incluye 200 megavatios de barcaza y estaría ubicada en el mismo lugar. El 2 de septiembre se lanzará la licitación para que las compañías concursen por la adjudicación del contrato. Powership podría hacerlo también. La necesidad ahora es 200 megavatios adicionales de alquiler de barcaza, entonces puede ser que sean dos barcazas de 100 o una barcaza de 200. El Ministerio de Energía agregó que la oferta a seleccionar será la que permita la llegada de la nueva o nuevas barcazas lo antes posible. Ese criterio también es el que se ha aplicado para alquilar en lugar de comprar. Comprar una barcaza no es como ir a comprar un auto o una camioneta. Tienes que solicitarla y se demora unos 3 años. Por lo tanto, no nos va a resolver el problema de emergencia que tenemos nosotros porque es estacional, es durante el estiaje que no tenemos suficiente energía para la demanda. Según el ministro González, los 200 megawatts adicionales de barcazas deberían arribar a costas ecuatorianas en noviembre de este 2024. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Estamos por cerrar agosto y las nuevas encuestas vuelven a difundir los datos de aceptación presidencial. En la siguiente nota veremos los más recientes porcentajes del presidente Daniel Noboa a escala nacional, además de otros mandatarios de la región. El presidente Daniel Noboa recuperó el primer lugar de mandatarios sudamericanos con imagen más positiva. Según la encuestadora internacional CB Consultora de Opinión Pública, el jefe de Estado ecuatoriano es el mejor valorado en el continente con el 52,7%. Al mandatario nacional le sigue Lula da Silva de Brasil y Luis Lacalle Pou de Uruguay con el 52,5% y el 51,2% respectivamente. Pero además la encuesta refleja que el presidente Noboa tiene un 0,2% más respecto al mes anterior. Otras encuestadoras como Cedatos en Ecuador también recaban que Noboa mantiene números verdes en su gestión. Al 18 de agosto del 24 está con 57%. Y en cuanto a grupo etario, según Cedatos, la aprobación a la gestión presidencial es la siguiente. Los jóvenes, 61.9%. Los de 26 a 45, 53.9%. Y los que tienen más de 45 años, 60%. Y otro punto que se le preguntó a los ecuatorianos y que mantiene su tendencia de los últimos meses es la credibilidad, que es otra cosa muy importante, está en 45.5. La credibilidad. Estas cifras están por encima que, por ejemplo, la Asamblea Nacional, cuya aprobación es del 21,6% y una credibilidad de 12 puntos, también según Cedatos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa realizó cambios en algunas representaciones diplomáticas del Ecuador en el extranjero. Mediante decretos ejecutivos nombró a, por ejemplo, 3 nuevos embajadores. El primero es Marcelo Vázquez Bermúdez, que será embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, pero con sede en Ginebra, Suiza. Recordemos que hay otra en Nueva York, en este caso es en Suiza. Danilo Aliaga Sancho va a reemplazar a Hernán Enrique Ponce como embajador ante el Gran Ducado de Luxemburgo, con sede en Bruselas, Bélgica. Y Loti Andrade, la embajadora Loti Andrade Abdo, dejó de ser la embajadora de Argentina y ahora va a asumir la representación en Chile. Se traslada a Santiago de Chile. Son los 3 cambios que mediante decreto ejecutivo ha hecho el presidente Daniel Noboa. Calendario electoral.
La conformación de las listas definitivas de candidatos a la Asamblea Nacional hace que ciertos legisladores se cambien de partido o agrupación política de cara a las elecciones. Inclusive los comicios del 2025 ya anticipan cambios en las principales autoridades del Parlamento Nacional. Ante las elecciones del próximo año, la actual Asamblea ya no será la misma. Habrá cambios de asambleístas de un partido o movimiento político a otro, con la intención de llegar seguro a un periodo más en el Parlamento. Otros, quienes le apuestan a la reelección, deberán en enero pedir licencia para hacer campaña política, lo que implica que deberán principalizar a sus alternos para que intervengan en las sesiones del Pleno y en las reuniones de las comisiones legislativas. Lo más evidente de este cambio se verá en la reconfiguración de las principales autoridades parlamentarias. Henry Kronfle deberá renunciar a la Asamblea por su postulación como candidato presidencial. ¿Quién deberá ocupar ese cargo entonces? La ley establece que ante ausencia ya sea temporal o definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, la primera vicepresidenta, en este caso la asambleísta Veloz, asume la presidencia. Pero, ¿qué sucede si las autoridades que quedan al mando de la Asamblea luego piden licencia para hacer campaña electoral por su reelección? En caso de ausencia de cualquiera de los otros autoridades del CAL, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y primero y segundo vocales, será el Pleno de la Asamblea Nacional quien elija a esa autoridad. Trascendió el dato que de los 137 asambleístas, al menos 82 van por la reelección. Los demás aseguran que darán espacio a otros cuadros dentro de sus respectivas organizaciones. Tomando en cuenta que existe el método de Webster y las listas son cerradas, no es un tema personal. Quien encabeza la lista es el que tiene el protagonismo. El resto, digamos, es una lista que cumple el requisito. Independientemente de la situación o coyuntura política que se presente en el momento, nosotros somos muy respetuosos de los procedimientos, pero sobre todo somos orgánicos y disciplinados. En el caso nuestro, yo no voy a participar para un tema de reelección, pero sí vamos a presentar compañeros, hombres y mujeres que van a tener la posibilidad con seguridad de tener uno de los dos curules que pastas hay. Es menester recordar que para el siguiente periodo legislativo la Asamblea tendrá una conformación de 151 legisladores, 130 provinciales, 15 nacionales y 6 del exterior. Esto debido a los resultados del último censo de población del 2022, que modificó la distribución y cálculo de escaños por el aumento de la población en determinadas zonas del país. Javier Ceballos, Noticias 7. Continuamos con buenas noticias. El Gobierno Nacional entregó al Ministerio de Salud 28 camionetas 4x4, vehículos que llegarán con todos los servicios sanitarios a las zonas más apartadas del país. Esta entrega es parte de la primera fase del proyecto de fortalecimiento de la salud intercultural, que busca integrar técnicas ancestrales con conocimientos tradicionales para que todos los ciudadanos, sin importar su etnia, tengan atención médica oportuna y gratuita. Al menos el 18% del total de la población del Ecuador es parte de las comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes, grupo que el Gobierno Nacional espera atender con todos los servicios sanitarios del Ministerio de Salud sin irrespetar sus creencias y técnicas ancestrales. ¿Cómo lo lograrán? Con el proyecto Fortalecimiento de la Salud Intercultural, la asistencia llegará a las zonas apartadas con camionetas 4x4. Los primeros vehículos fueron entregados en el Hospital Docente de Calderón. El gobierno que resuelve está otorgando a la salud del Ecuador y lo está haciendo a través de varios proyectos y programas que no terminan simplemente con las adecuaciones de los hospitales ni tampoco termina con la habilitación de los tomógrafos. Realmente empieza por la articulación de una atención primaria en salud eficiente que llegue a todos los rincones. Para los representantes de estas comunidades, la iniciativa gubernamental mejorará las condiciones de vida de muchas personas, incluso aquellas que por factores económicos no pueden llegar ni a los centros de salud ni a los hospitales. Y pues ese proceso de articulación entre las dos medicinas pues acelerará el proceso de curación de los pacientes. La inversión del proyecto es de $2.1 millones, porque la meta es entregar 37 camionetas más antes de finalizar el año. Que ayudarán a acabar con la excusa del no podemos llegar o la excusa del está muy lejos. Esto se acabó. Mientras nosotros estemos aquí, nunca más volverán a escuchar tales mentiras.
En esta primera fase, 28 cantones se beneficiarán del proyecto, ubicados principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha y la Amazonía. Es muy importante que comprendamos que el Ecuador es un país plurinacional. Nadie es más que la otra, nos complementamos. Y esto creo que es una de las políticas que tenemos que impulsar. Cifras oficiales establecen que en los últimos meses se contrataron 911 profesionales sanitarios para la asistencia en los sitios considerados como remotos de nuestro país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Sigamos hablando de buenas noticias, noticias positivas, y es que el Ministerio de Vivienda entregó casas en Cuenca, Guayaquil y Quito a los atletas ecuatorianos que obtuvieron las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024. La inversión, escúchense bien, supera los $500,000. Muchísimas gracias. Yo llevo años en este deporte y siempre he luchado por tener mi casa. Con lágrimas en los ojos, Angie Palacios, atleta ecuatoriana que obtuvo la medalla de bronce en París 2024, recibió oficialmente las llaves de su casa propia en Quito. Me siento muy honrada, muy contenta. Sé que a pesar después de tanto sacrificio, de tanto seguir luchando, ahora puedo decir que tengo mi casa propia. La verdad no me lo esperaba, pero pues me siento muy feliz. Los inmuebles constan de 3 pisos y están totalmente amoblados. La atleta también recibió las llaves de la vivienda de su compañera Neisy Dajomes, medallista de bronce también en París. Después de tantos años, después de tanto esfuerzo, después de darlo todo por el país, o sea, hoy en día puedo decir hemos sido muy buen recompensados todos los medallistas que se les han entregado su casita, porque sé que todos han luchado por poder tener su casa, así que pues nada, yo me siento muy agradecida con todas las personas que hicieron que esto sea realidad hoy día. Al igual que ellas, este miércoles también recibieron sus casas Glenda Morejón, medallista de plata, y Daniel Pintado, quien obtuvo medalla de oro, ambos inmuebles en Cuenca. Entonces creo que es muy importante para mi carrera deportiva seguir creciendo, seguir buscando nuevos retos y nuevos objetivos, y pues con la tranquilidad de que mi familia está en un lugar seguro. Las atletas recibieron sus casas de la mano de Humberto Plaza, ministro de Vivienda y Desarrollo Humano, quien destacó la hazaña deportiva. Sí se puede, ella lo ha podido. Ella es una ecuatoriana que hoy sirve de ejemplo para las generaciones jóvenes y las no tan jóvenes. Para nosotros, el gobierno del Midubi, que forma parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, es verdaderamente un orgullo poderle dar a esta gloria del deporte ecuatoriano esta casa, que es lo menos que se merece. La inversión del gobierno para este reconocimiento es de aproximadamente $500,000. Además de las casas, también se le entregarán $150,000 para el medallista de oro, para la medalla de plata $125,000 y $100,000 para bronce. Edison Saavedra, Noticias 7. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró como prioritaria e integrar la política pública sobre la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Para ello, se ejecutará un plan operativo y garantizará el acceso de los estudiantes a espacios educativos libres de violencia. En una década, de 2014 a 2024, más de 6,000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar se han denunciado en Ecuador, según los datos de Human Rights Watch. Por esa razón, se firmó el decreto ejecutivo 368, en el que se declara como prioritaria e integral la política pública sobre la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Un tema urgente, dicen los especialistas. Ha ido creciendo muchísimo la situación de niños y de niñas, varones y mujeres que en realidad han sido atentados con violación. El decreto establece conformar una mesa interinstitucional compuesta por los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión Social, de la Mujer y Derechos Humanos, además de Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, varias secretarías e instituciones educativas, y se encargará de elaborar un plan operativo para garantizar el acceso de los estudiantes a espacios libres de violencia y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto será a través de información estadística. Definitivamente ayudaría, yo diría mínimo en un 50 a 60% las violaciones que quedan escondidas y calladas dentro de los centros educativos.
La mesa se encargará además de la detección de casos y su denuncia y la capacitación al personal educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Todo esto complementado con el apoyo incondicional a los niños y jóvenes para que puedan denunciar posibles abusos. Tratemos de acercarnos más a los hijos y sobre todo seamos escucha activa para las personas que de alguna forma u otra lo necesitan. En el decreto se hace referencia a que el 24 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia sobre la responsabilidad del Ecuador por la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán en el ámbito educativo estatal que tuvo relación con su suicidio. Poder prevenir algún tipo de malestar agravante que esté atravesando el paciente, en este caso mucho más hablando de un suicidio, tomando en cuenta que el suicidio va concatenado con una depresión mayor. El documento de la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo hasta 2030 contiene 168 páginas. Rommel Garzón, Noticias 7. El Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca forma parte de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para la vigilancia de la neumonía, la meningitis y el rotavirus en menores de 5 años, con lo cual esta casa de salud ahora es un referente regional en estos temas. Veamos. En Ecuador hay 3 hospitales que vigilan la neumonía, la meningitis y el rotavirus en menores de 5 años. Instituciones que son parte de la iniciativa regional de la Organización Panamericana de la Salud, cuyo objetivo es reducir el número de niños con estas patologías en el continente y así contribuir para que tengan una infancia de calidad. Una de estas casas de salud es el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, que a través de su unidad de epidemiología se convirtió en un referente en la vigilancia centinela de estas 3 patologías. Tras una inspección de varios representantes de la OPS y la OMS, constataron que cumplen con la normativa, además que el número de casos atendidos logrará tomar decisiones para la introducción de vacunas para nuevas cepas de ser el caso. Datos del Ministerio de Salud establecieron que durante el 2023 en este hospital del austroecuatoriano se reportó el monitoreo de 241 niños con rotavirus, 481 con neumonía bacteriana aguda y 0 casos de meningitis bacteriana aguda. Las otras 2 casas de salud que monitorean estas enfermedades son el Hospital y Casa Bustamante de Guayaquil y el Baco Ortiz en Quito, sitios a los que también representantes de la OPS y OMS visitarán. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El 2024 va a cerrar con más de $5.000 millones de desembolsos de los organismos multilaterales de crédito que confían en el país, y esos recursos servirán para proyectos de inversión y con ello dinamizar la economía ecuatoriana que se encuentra en un proceso de recuperación, según lo dio a conocer la viceministra de Economía, Ana Cristina Vilés, aquí en nuestro espacio de noticias en Entrevistas. Luego de la pandemia y a finales de 2022, la economía ecuatoriana inició un proceso de desaceleración o reducción de su actividad que se mantuvo hasta los primeros meses de este año. Sin embargo, las proyecciones económicas ahora dan cuenta de que en el segundo semestre de 2024 ya se inició el proceso de recuperación y crecimiento. El crecimiento anual, que es el que ha dicho el Banco Central del Ecuador, es el del 1% en consolidación de todo el año, es decir, a diciembre versus el del 2023. Sin embargo, lo que se espera es que este último semestre justamente sea el que nos permita recuperarnos de una manera importante. Para ello contribuye la inyección de recursos frescos, por ejemplo, de los organismos multilaterales. Este año se cerrará con más de $5.000 millones de desembolsos. Hasta el momento se han concretado 2.500 millones. Ahí están justamente los 1.000 millones que ya recibimos del Fondo Monetario Internacional y se esperan alrededor de 1.500, 1.700 millones adicionales para completar lo que estimábamos en el año. Las fuentes viene del Banco Mundial que justamente aprobó un préstamo por sobre $700 millones, el BID que aprobó un préstamo por 500 millones, la CAF adicionalmente que también aprobó un préstamo por 250 millones. Entonces esperan todos esos desembolsos justamente para culminar el año y que podamos terminar con más de 5.000 millones en este año. Esos recursos ya se empezaron a distribuir principalmente en proyectos y programas de inversión, en temas como seguridad, energía, educación, salud, entre otros. En esa tarea contribuye también, por ejemplo, el Banco de Desarrollo del Ecuador, que a su vez financia a los gobiernos autónomos descentralizados y otros organismos, que en este año ya ha financiado, por ejemplo, 125 proyectos por $267 millones.
Un primer impacto es el empleo, ¿no? O sea, hay fuentes de empleo directo e indirecto que se deriva de la obra pública. Todos conocemos que la construcción es un importantísimo motor de crecimiento económico. No solamente se contrata gente, se comienza a comprar la cola, el guineo, los trabajadores. Es decir, se genera una suerte de dinamismo en torno a la apertura de una calle. Con esos datos, el Banco de Desarrollo del Ecuador registra un 130% de ejecución presupuestaria y hasta el momento ha colocado en proyectos 30 millones de dólares más que en el 2023. Rommel Garzón, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE ejecutó varios allanamientos simultáneos en Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas. La policía capturó a 18 personas quienes serían miembros de la organización delictiva Los R, posibles ejecutores de los delitos de tenencias de armas, receptación, secuestros, extorsión, tráfico de drogas y robo a vehículos. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Un nuevo golpe policial a las organizaciones delincuenciales que atemorizan a la ciudadanía en el cometimiento de varios delitos. Durante la madrugada de este miércoles, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE ejecutó de manera simultánea varios allanamientos en Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Pichincha, donde se procedió a la captura de 18 personas, quienes serían integrantes de la organización delictiva Los R. Es de que este proceso investigativo nos permitió establecer la materialidad y la responsabilidad de cada uno de los actores, con la finalidad de que Fiscalía General del Estado presente todos estos elementos de convicción suficientes, con la finalidad de que el juez que aboque conocimiento de la presente causa determine en derecho esta materialidad y responsabilidad. Los sujetos detenidos serían responsables de cometer delitos relacionados a la tenencia de armas, receptación, secuestros, extorsión, tráfico de drogas y robo a vehículos en Cayambe, provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y en El Carmen, en Manabí. De acuerdo a la investigación policial que tomó 5 meses, esta organización tenía, entre otros procedimientos, el siguiente esquema de operación delictiva. El tema de establecer este tipo de delitos en los ejes viales, específicamente aprovechando la cierta ingenuidad de las personas que eran contratadas con la finalidad de hacer carreras hacia la ciudad de Santo Domingo. Y esto era aprovechado con la finalidad de poder secuestrarles, posterior llamar a sus familiares directos con la finalidad de que les entreguen cierta cantidad de dinero para ser depositados en cuentas ya previamente establecidas, y posterior también solicitaban el tema de dinero ilegal con la finalidad de que sus vehículos sean recuperados, y posterior también el tema de un dinero específico por el tema de la liberación de los mismos. En el operativo llamado Fénix 227, la policía decomisó 11 armas de fuego, 10 teléfonos celulares, drogas y vehículos reportados como robados. Javier Ceballos, Noticias 7. 7 de la mañana con 25 minutos. El alcalde de Durán, Luis Chanillo, ordenó que los gerentes, subgerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos, las autoridades de tránsito y el registro de la propiedad pongan sus cargos a disposición. Esto tras la intervención que se efectuó la semana pasada por parte del bloque de seguridad, en la que se detuvo a 23 personas, algunas de las cuales eran funcionarios de esas instituciones municipales. Mediante la carta, Chonillo reconoció y valoró, según dijo, el esfuerzo del presidente de la República, Daniel Noboa, en la lucha frontal contra la delincuencia en el segundo cantón más grande de la provincia del Guayas. El alcalde actualmente está fuera del país y en periodo de vacaciones hasta el mes de septiembre. Lautaro, presten mucha atención, amigos, porque como siempre les vamos a recordar que en la capital de los ecuatorianos se realizan controles permanentes y operativos por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito en cuanto a los límites de velocidad en las áreas urbanas. Son todavía operativos preventivos, pero presten mucha atención porque el día de hoy se encontrarán en el sur de la capital. El horario es de 9 de la mañana a 10 de la mañana en la avenida Maldonado, en el sector del puente de Guajaló y Confiteca.
así que mucha atención. Durante la mañana estarán ahí varios de los agentes metropolitanos de tránsito con sus radares para controlar la velocidad. 50 kilómetros por hora por parte de los vehículos livianos y 40 kilómetros por hora para los conductores de los buses. Ojalá entonces sí se hagan estos controles también a los buses para que eviten ir exceso de velocidad, los correteos y respeten a los pasajeros, y así también se producen accidentes, sobre todo en el sur de la ciudad. Así que enhorabuena que se realice este tipo de controles. Les recordamos entonces sobre la avenida Maldonado en el sector de Guajaló y Confiteca. Además, presten mucha atención porque a través de las cuentas en las redes sociales, la empresa de agua de Quito emitió un comunicado, puesto que hubo una ruptura de una tubería en el norte de la ciudad y esto ocasionará inconvenientes con el abastecimiento de agua potable durante el día de hoy. El comunicado dice que debido a una ruptura registrada en la tubería de transmisión del sistema de Bellavista en la avenida 6 de diciembre entre Granados y Río Coca, el personal operativo se encuentra al momento realizando el respaldo necesario para la ciudadanía, con tanqueros, por supuesto, puesto que este contingente es necesario tras la ejecución de las obras de trabajo que se realizarán. Por ello, habrá cortes del servicio en los sectores. Mucha atención. En el Inca, Los Viñedos, Jipijapa, 6 de diciembre, Borja Yerobi, Iñaquito, El Batán, Los Granados, Chaupicruz y Maldonado. El servicio, según dice este comunicado, se restituirá paulatinamente durante el jueves en la noche. Así que mucha atención porque no va a haber suministro de agua potable durante todo el día de hoy, de este jueves. EQ 911, ¿cuál es su emergencia? Seguridad EQ 9111 de la ciudad de Guayaquil. Estamos observando las cámaras de La Pampa, Albo Ispa, Plaza Colón y Tía Álamos. Las tienen ustedes en sus pantallas. En estos momentos podemos observar el tráfico fluido y bastante tranquilidad, además de aparentemente está nublado el puerto principal. Va a estar nublado Guayaquil todo este jueves, según ha pronosticado el INAMI. La temperatura en este momento es de 22 grados, pero va a llegar hasta los 30 aproximadamente al mediodía, según insistimos, pronostica el INAMI. No se prevén lluvias para hoy. Lo cierto es que puede empezar a estar más caluroso conforme pasen las horas. Recordemos también, y podemos ver las imágenes, que el cielo entonces no se va a poder apreciar en su magnitud. Quizás en la tarde se despeje un poco y podamos observar esos atardeceres que son también espectaculares allá en el puerto principal. A pesar de los 30 grados que mencionas que va a tener la ciudad de Guayaquil más adelante en el día, ha bajado la temperatura en los últimos días y también la percepción de la temperatura de las personas en el puerto principal es mucho mejor, está mucho más agradable. El clima luego que estuvieron a 33, 34 grados, entonces el día de hoy 30 grados. Enhorabuena, de todas maneras la recomendación siempre es hidratarse. En el enlace público hablaremos inclusive de cómo prevenir propagación de enfermedades respiratorias, que también puede servir por supuesto para todas las regiones de nuestro país. En el sector de Tía Álamos vemos algo de congestión vehicular a esta hora y en el Albo Hispano también algo de congestión. De todas maneras son vías bastante grandes, así que poco a poco va despertando la ciudad, el puerto principal, y también les recomendamos no solamente ahora a los peatones, según lo que vemos en la cámara, también a los conductores de motocicletas, respetar las señales de tránsito para así evitar cualquier tipo de accidente. Vamos a hablar de un tema y de verdad que no es un juego. Lo que vamos a ver en estos momentos en imágenes no es un chiste y hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo en las provincias de Imbabura y de Pichincha. Por favor, producción, vamos a ver el mapa de la radiación ultravioleta en el Ecuador, porque son niveles extremadamente altos. Les habíamos dicho en otras ocasiones que el máximo es 15 puntos. Bueno, en Imbabura, 14 puntos de radiación para este jueves. En el caso de Pichincha, 13. Esos ya son índices que implican inclusive no salir en horas de extremado sol, porque puede tener problemas en su salud muy serios, muy severos, así que ni siquiera un bloqueador es suficiente. Evite exponerse al sol porque, insistimos,
En las provincias de Imbabura y de Pichincha, extremadamente altos con 14 y 13 puntos respectivamente, y en Sucumbíos, Orellana y también Pastaza 11 puntos. Aún se considera extremadamente alto, es lo que reporta el INAMI para este jueves 22 de agosto. De 10 de la mañana a 3 de la tarde es la recomendación, donde el nivel de radiación ultravioleta es extremadamente alto, así que si en esas horas puede estar a buen recaudo en algún lugar, hágalo y evite salir. De todas maneras, nosotros tenemos que activarnos todos los días, la producción, la economía del país no puede parar. Sin embargo, hay que tomarlo muy en cuenta y, como decía Lautaro, no a la ligera, porque esto sí ocasiona problemas de piel, inclusive puede desencadenar en cáncer a futuro, así que por favor cuídese mucho. Y como podemos observar en el mapa del Ecuador, tenemos estos puntos que ya nos hemos referido de extremadamente alto, pero en otras provincias también la radiación es muy alta, que está bordeando 10 puntos y hay que tomar precauciones también. Y en la parte del litoral también la radiación es alta, así que en todos estos casos las recomendaciones son las mismas: mucha hidratación, cuidarse de exponer en las horas de mayor temperatura, de mayor radiación y de mayor sol, utilizar la ropa adecuada, bueno, y sobre todo cuidar a los grupos vulnerables, que son los niños y las personas de la tercera edad. Hay que destacar que en la parte del litoral hoy menos temperatura en Guayaquil, pero en la provincia del Guayas también es una radiación muy alta, que está en 8 puntos. Por lo tanto, pues hay que cuidarse. La gente antes decía la resolana, ¿no? Mientras más nublado está, genera estos radiación perpendicular, y eso hace que esta resolana sea la que mayor radiación provoca contactándose con el cemento. Y no se olviden, cada 3 horas hay que ponerse protector solar. No solamente pues se pone protector solar y sale de su casa y durante todo el día está protegido. Cada 3 horas use protector solar. Vamos a ver ahora entonces, como está en pantalla, le contamos a los amigos de Public FM que tenemos el pronóstico del clima en la región litoral, que tiene hasta el momento a la provincia de Guayas con quizás mayor temperatura que podría llegar, que son 30-31 grados aproximadamente. En otras partes de la provincia, de la región, por si acaso, en Manabí se pronostica que Manta podría llegar a 28 grados. Va a estar parcialmente nublado, eso sí, en toda la región litoral. Se prevén lluvias en el norte de Esmeraldas, que sí es una zona bastante boscosa, por cierto. En Esmeraldas podría llegar a 29 grados. Lo más frío, 20 grados en Santo Domingo de los Táchilas, lo que ha pronosticado para hoy el INAMI. Y tanto en Guayaquil como Salinas también se prevé que haya fuerte viento. En Esmeraldas también, ¿no? Sí. Fuerte viento en la mañana y en la tarde. Vamos con la sierra. Vamos con la sierra, con la región interandina, y vamos a revisar desde el norte hasta el sur lo que está ocurriendo en Tulcán, cuando se mantiene también despejado con sol, 19 grados centígrados. Acá en la capital vamos a tener alta radiación, 24 grados centígrados hacia la tarde, también mucho calor, mucha temperatura. La Tacuca 18 grados con la mínima de 5 grados centígrados. También en Ambato 20 grados, 7 grados, es decir, las fluctuaciones de temperatura son bastante grandes. Riobamba 21 grados centígrados y baja a 5 grados centígrados. En la parte sur, en Cuenca, 22 grados centígrados y también van a tener frío, 8 grados centígrados. Y en Loja, que también tiene una alta radiación, temperatura de 22 grados centígrados, la mínima baja a 12 grados centígrados. En Quito hay que tener mucho cuidado, porque fíjate que al mediodía podemos tener 24 grados y en la noche vamos a bajar repentinamente a 8, así que atención, porque eso puede fomentar también las enfermedades respiratorias. En la región amazónica, Nueva Loja 33 grados centígrados, el Coca 34, el Tena 33, Shelmera 28, Macas 27 y Zamora 28. También altísimas las temperaturas de ahí. Lo bueno es que la temperatura más baja no baja en ciertos lugares de 20 grados centígrados, bueno, 16 en ciertos sectores, pero no tanto como en la región interandina, en el callejón interandino, donde en la mañana y en la madrugada, la noche es casi el frío intensísimo, casi topando los niveles de 0 grados. Hoy en la mañana de verdad que estaba muy frío en la capital, estamos hablando de los 7, 8 grados y por eso hay que abrigarse bien. Pero insistimos, luego y con viento, que eso helado, es lo que agrava la sensación térmica, ¿no? Puede ser que 7, 8 grados dicen, bueno, pero no es tan frío, pero los vientos helados que se tienen ahora hace que la percepción de la temperatura sea mucho menor. Y por eso hay que cuidarse también, porque los vientos caen muchísimo en la parte de las vías respiratorias y por lo tanto trae problemas. Exactamente, no llueve, pero en cambio hace mucho frío, es muy seco también.
y eso puede provocar efectivamente que sigamos con esta propagación de varias enfermedades respiratorias como el COVID, como la influenza. Pero tú ya estás mejor. No, yo no tengo COVID. Yo, por cierto, nunca fue eso, pero sí me pasó. Gripe, la verdad, ¿no? me pasó porque además venía de Guayaquil con calores que estamos hablando de 28, 30 grados y vienes a Quito en una mañana que tienes 8 grados, imposible no enfermarse. Exactamente. Y también factores de riesgo como la rinitis, la sinusitis. Hay mucha gente que la padece, eso también afecta y puede generar esta alergia que puede ser similar a algunos síntomas que se producen cuando tenemos gripe. Así que hay que saber detectar y también tomar la medicación adecuada, porque a veces hasta la voz se nos puede ir en ciertos momentos. Que es lo que mucho nos pasa, ¿no? Por tener rinitis, sinusitis y un montón de factores. Un montón alérgicos. de itis y más nosotros que trabajamos con la voz, ¿no? También, ¿no? Sufre muchísimo y se irrita. Con esto estamos finalizando esta visión. Vamos con la región insular, pero nos quedamos la parte de Galápagos también. Galápagos va a tener hoy en San Cristóbal hasta 24 grados, lo mínimo 19, puede ser frío por allá. En Santa Cruz 26 grados lo máximo, buen clima. 19 lo mínimo, no va a llover, va a haber viento, eso sí, entre la mañana y la tarde. También atención porque va a haber viento entre las islas, por ende si usted viaja en las lanchas, tenga presente que podría haber oleaje y que podría moverse un poco de más, pero sin que esto llegue a niveles de que haya peligro o riesgo. Así que tomando en cuenta, si tiene planificadas vacaciones en Galápagos, ese va a ser el clima en estos días. A cuidarse en cualquier punto que se encuentre de nuestro país. 7:48, nos vamos a la pausa y regresamos con el enlace público, Sofía. La fuerza informativa del país ya regresa. Interesante, sin duda alguna, Santiago, y además que James Rodríguez va para River también. Suena que va para River, ¿no? Sí. Es muy probable también. Habló, de hecho, el muñeco Gallardo, dijo que le encantaría tener un jugador de esa categoría en sus filas. Antes de terminar, si quisiera también encontrar a la gente, está circulando un comunicado, un falso comunicado, sobre todo en WhatsApp, que dice que es obligatorio utilizar mascarillas en la región costa y parcialmente obligatorio en la región sierra por la viruela del mono. Eso ya ha sido descartado y desmentido por el Ministerio de Salud. En el Ecuador, los casos de viruela del mono que existen son de la cepa anterior, de la nueva, de la que se está propagando por todo el planeta. No hay casos registrados hasta el momento y tampoco hay la disposición gubernamental de las autoridades para utilizar mascarilla de manera obligatoria. Así que evite compartir este comunicado si le llega a su poder y tampoco entonces tenga dudas o inquietudes sobre la mascarilla, porque insistimos, no es obligatoria, hasta el momento no hay ninguna disposición por parte de las autoridades competentes. Por eso siempre es importante informarse por medios oficiales, también por páginas reconocidas, para poder tener de primera mano la información y no caer pues justamente en estas falsedades de la utilización de mascarilla cuando no es así necesario. Así es. Utilice mascarilla más bien cuando esté tosiendo, cuando tenga gripe, para no contagiar a nadie, pero no por ninguna posibilidad de que haya un contagio de viruela del mono, porque eso no va a pasar, pero sí seamos respetuosos cuando tengamos gripe. Con el resto, lavémonos las manos, tengamos distanciamiento social y así esta época seca vamos a pasarla. Sobre todo en el transporte público. Sí. Uso mascarilla. Sí. Yo uso mascarilla en el transporte público. Bien, Santiago. Sí, pero respetuoso y educado, porque la mayoría tose prácticamente en la cara del otro y no importa, ¿no? Sí. En el metro, por favor, que no hay la ventilación total, se está en subterráneo, en fin. Vamos a tener un contacto ya con nuestros compañeros Choco y también Arturo de Esto es Ecuador. Arturo, ¿no? Bueno, ahí está Arturo, lo siento. ¿Por qué tiene vergüenza, señor? No sé qué le pasa. ¿Qué te pasa, Arturito? Cuente, a ver. Buenas. ¿Ya terminamos el programa? ¿Puedo ir a la casa? No, todavía hasta las 9 te quedas aquí. Recién hasta empieza. las 9. A ver de la cara, Arturo. Anda. No puede. Ah, ya sé, por la liga tiene vergüenza. De la cara, Arturo. Pero no hay que tener vergüenza, pues así pasa a veces. Bueno, así es No lo han dicho, pero hay señales. Que, como dice la Choco, en este programa no se habla de fútbol. Siguiente tema. Ahora sí, ¿no? Oigan, el tema. Antes que nada, buenos días, un abrazo a todos, ya lo sabes, son un partido de fútbol. Es
lo más importante de lo menos importante, como dice mi gran amigo Diego Melo. No, ayer te me burlabas del 3-1 que dije. No, yo... Eso no queda así, no quiere casi te escribo, ayer casi no lo llamo hace falta Arturo. hablar de fútbol, la gente ya sabe. Casi lo llamo Arturo, ¿no? Pero dije no me va a contestar o me va a mandar a quién sabe dónde. Pero casi te llamo al 3-1, Arturo. O sea, ¿sabe qué? El partido estuvo bueno hasta el minuto 80, pero no hace falta hablar mucho más de eso. La gente vio el partido, Liga se quedó afuera y ya está. No pero pasa nada. Ahí quedó, ya. Bueno, pero ganaron una bonita banana, eso es importante. Sí. ¿Saben qué noticia es muy importante? La que ustedes acaban de difundir ahorita. El comunicado falso. A mí me llegó, les tengo que decir, no sé a ustedes si les llegó ayer de noche. En serio, ayer de noche se hizo una especie de, no sé, de cadena grande. Le llegó primero a mi novia. Ella, pero ya, en realidad, si uno ya conoce un poquito de esto, ya sabía que esto era falso. Pero es importantísimo decirles, porque claro, aquí a veces está otro público y tenemos que nosotros también decir eso. Por favor, ese comunicado que se está dando la vuelta en las redes sociales, en los WhatsApps, ese comunicado es falso. Entre otras cosas, el comunicado dice que hay que usar permanentemente mascarilla, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que este tipo de comunicados falsos crean pánico en la comunidad. Innecesario, así es, ¿no? Innecesario. Totalmente innecesario. No hay necesidad. Esté siempre informado a partir de las fuentes oficiales. Nosotros somos una de esas. En Doctor 7, ayer en la tarde hubo un programa a propósito que estuvo dedicado a la viruela del mono. Oye, qué clarito el programa. Tengo que felicitar a mis compañeros. No sé si ustedes pudieron verlo algo, espero que así haya sido. Muy clarito, y si no, en YouTube. Véanlo en YouTube. Si no, ¿te parece? en YouTube. Está clarito todo ahí. Bueno, con tanta información, ¿se dan cuenta? Había venido con ganas de conversar, de otras cosas, pero conversar. Tengo otros temas más importantes. Preparados. Evadir el tema de Liga nada más. Cayeron en mi trampa. Oigan. Amigos, ya que hemos sido presos del Señor, somos ahí nosotros, inocentes pobres amigos. Pero bueno, amigos, a ustedes les mandamos un beso gigantesco, gracias por la información que comparten con nosotros. Y siendo las 8:19, nosotros arrancamos de inmediato porque esto es Ecuador. Arranca en este momento y le decimos quédese con nosotros hasta las 9. Bienvenidos. Acomódese.